Niño negro ayuda a un millonario con un pinchazo y su vida cambia para siempre. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Un encuentro inesperado. Las calles del barrio eran un laberinto de edificios deteriorados y murales pintados con colores vibrantes, como si el arte intentara contrarrestar la dureza de la vida en aquel lugar. En una esquina, junto a una tienda de comestibles con vidrios rotos y un cartel oxidado, un niño de piel oscura y ojos vivaces observaba el tráfico con la mirada astuta de alguien que ha aprendido a leer las señales del peligro. Se llamaba Elías, tenía apenas 12 años, pero su corta vida le había enseñado más sobre supervivencia que cualquier adulto de clase media podría imaginar. Su madre trabajaba largas horas en una lavandería, y su padre había desaparecido cuando él aún era muy pequeño, dejando solo recuerdos borrosos y una fotografía descolorida en la mesita de noche. A pesar de las dificultades, Elías tenía un espíritu inquebrantable. Cada tarde salía a la calle con un trapo y una botella de agua con jabón, ofreciendo limpiar parabrisas a cambio de algunas monedas. No era mucho, pero ayudaba a poner comida en la mesa. Esa tarde, el calor pegajoso del verano hacía que el asfalto desprendiera un olor denso a neumático quemado y aceite. Elías estaba a punto de regresar a casa cuando escuchó un sonido inusual, el estallido seco de un neumático reventándose. Giró la cabeza y vio un lujoso automóvil negro detenido al borde de la calle. Era un modelo costoso, de esos que rara vez se veían en su barrio, y aún menos en esa zona, donde incluso la policía evitaba patrullar a ciertas horas. El auto parecía fuera de lugar, como un cisne en un charco de agua turbia. Dentro del vehículo, un hombre de mediana edad, de tez clara y traje impecable, fruncía el ceño mientras revisaba su teléfono, probablemente buscando asistencia. No parecía saber qué hacer. Desde donde estaba, Elías supo de inmediato que el hombre estaba en problemas. Nadie con un coche así paraba en ese barrio sin atraer la atención equivocada. Y si tardaba demasiado en irse, alguien se daría cuenta de su vulnerabilidad. Elías no dudó ni un segundo. Guardó su trapo y corrió hacia el auto. Se acercó con cautela, levantando las manos en señal de paz para no asustar al conductor. «Señor, ¿necesita ayuda?», preguntó con voz firme pero respetuosa. El hombre levantó la vista, sorprendido al ver al niño. Parecía nervioso, como si su instinto le advirtiera del peligro que acechaba en las sombras. «Mi neumático. No sé cómo cambiarlo. Llamé a asistencia, pero no sé cuánto tardarán en llegar», respondió con un suspiro de frustración. Elías asintió rápidamente. «Yo puedo ayudarle. No es difícil, y aquí no es un buen lugar para esperar». El millonario vaciló, miró alrededor y notó las miradas furtivas de algunos jóvenes en la esquina. Se dio cuenta de que el chico tenía razón. «Está bien, hazlo rápido, por favor», dijo, abriendo la cajuela y sacando la llanta de repuesto. Elías se puso a trabajar con la destreza de alguien que había visto a su tío cambiar neumáticos muchas veces. Se agachó, aflojó las tuercas y en cuestión de minutos ya tenía el auto listo para continuar su camino. Justo cuando terminaba, un grupo de hombres apareció al final de la calle, caminando lentamente hacia ellos con expresiones inescrutables. Uno de ellos señaló el auto, y otro susurró algo en su oído. El tiempo se acababa. El millonario sacó su billetera, pero Elías negó con la cabeza. «Solo váyase, señor. No necesita pagarme». El hombre dudó, pero al ver la urgencia en los ojos del niño, entendió que su mejor opción era irse de inmediato. Subió al auto y, con un último vistazo de agradecimiento, aceleró, alejándose rápidamente del peligro. Elías se quedó en la acera, observando cómo el auto desaparecía en la distancia. No sabía que aquel pequeño acto de bondad cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. La recompensa inesperada. Elías regresó a casa con el corazón aún latiendo con fuerza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que se había arriesgado demasiado. En su barrio, ayudar a alguien como aquel hombre rico no era bien visto. Cualquier acción que atrajera la atención de desconocidos podía significar problemas. Su madre, Rosa, lo esperaba en la pequeña casa de paredes agrietadas y techo de lámina que compartían. Estaba exhausta, con las manos todavía húmedas por haber trabajado todo el día en la lavandería. «¿Dónde estabas, Elías?», preguntó con un tono de preocupación mientras servía una sopa aguada en 2 platos desgastados. «Nada, mamá. Solo estaba trabajando un poco más», respondió con una sonrisa para tranquilizarla. No le contó nada sobre el millonario ni el peligro que había corrido.
No quería preocuparla innecesariamente. Esa noche, Elías se acostó en su viejo colchón, escuchando el murmullo de la calle, los gritos lejanos y el rugido ocasional de una motocicleta pasando a toda velocidad. Se preguntó qué habría pasado con el hombre al que ayudó. ¿Habría llegado a salvo a su destino? ¿Lo recordaría o solo lo vería como un niño más de la calle? Sus pensamientos se desvanecieron lentamente hasta que cayó en un sueño profundo. Pero a la mañana siguiente, su rutina fue interrumpida por algo inesperado. A las afueras de su casa, un auto negro estaba estacionado, el mismo auto que había ayudado la tarde anterior. Frente a la puerta, de pie con un porte imponente pero amigable, estaba el hombre de traje. «¿Elías?», preguntó con voz firme pero amable cuando el niño salió, sorprendido. «Sí, soy yo», respondió con cautela. El hombre sonrió levemente. «Me llamo Fernando Santamaría. Ayer me ayudaste en un momento complicado, y quiero agradecerte personalmente», dijo, extendiéndole la mano. Elías dudó por un momento, luego estrechó la mano del millonario. Nunca antes alguien como él había venido a su barrio, y mucho menos a su casa. Desde las ventanas de las casas vecinas, algunas caras curiosas los observaban. Fernando miró alrededor y frunció el ceño. «Este no es un lugar fácil para crecer, ¿verdad?», comentó en voz baja. Elías encogió los hombros. «Es lo que hay», respondió con una sonrisa resignada. Fernando suspiró y se inclinó un poco hacia él. «Mira, chico. Me salvaste de una situación peligrosa sin esperar nada a cambio. Eso no es algo común. Me gustaría ayudarte», dijo con sinceridad. Elías parpadeó, sin saber qué decir. «¿Ayudarme cómo?», preguntó con cautela. Fernando sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Tengo una empresa. Muchas, en realidad. Pero hay una en particular que apoya a jóvenes talentosos. Quiero darte una oportunidad, Elías. Si tú quieres, claro. No quiero obligarte a nada», explicó. El niño miró la tarjeta, sin entender del todo. No estaba acostumbrado a que alguien le ofreciera algo sin pedir nada a cambio. Su madre salió en ese momento, sorprendida por la presencia del extraño. «Señora, su hijo es un muchacho excepcional», dijo Fernando con una sonrisa. «Me gustaría hablar con usted sobre cómo puedo ayudarlo a tener un mejor futuro». Rosa miró a su hijo con el ceño fruncido, sintiendo la misma desconfianza que él. ¿Podía realmente confiar en las palabras de aquel hombre rico? Capítulo 3. Dudas y decisiones. Elías y su madre se quedaron en silencio por un momento, procesando las palabras de Fernando Santamaría. Rosa tenía los brazos cruzados y una expresión de cautela en su rostro. Había aprendido, a lo largo de los años, que las promesas de los ricos solían estar llenas de condiciones ocultas. Miró a su hijo, que aún sostenía la tarjeta en sus manos con una mezcla de emoción y confusión. «¿Por qué querría ayudar a mi hijo, señor?», preguntó con el tono protector de una madre que había pasado demasiados años luchando sola. Fernando suspiró y miró a Elías con una sonrisa. «Porque ayer, sin conocerme, me ayudó sin pedir nada a cambio. No cualquier persona haría eso, y mucho menos un niño. Creo que tiene un gran potencial, y me gustaría darle una oportunidad para salir adelante», explicó. Rosa todavía no estaba convencida. Sabía que muchas personas bien intencionadas prometían ayuda, pero al final, la vida seguía siendo igual de dura. «¿Qué tipo de ayuda está ofreciendo?», preguntó con frialdad. Fernando sonrió con paciencia. «Tengo una fundación que se encarga de apoyar a jóvenes con talento. Becas, educación, mentoría. No es caridad, señora, es una inversión en el futuro», aclaró. Luego se dirigió a Elías. «Si aceptas, podrás estudiar en una de las mejores escuelas y tener oportunidades que de otra manera serían difíciles de conseguir». Elías sintió su corazón latir más rápido. Nunca había considerado la posibilidad de estudiar en un lugar así. Su madre siempre le decía que la educación era lo único que nadie podía arrebatarle, pero hasta ahora, eso siempre había sido un sueño lejano. A pesar de la emoción que empezaba a surgir dentro de él, también sentía miedo. ¿Y si todo era demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si ese mundo no era para él? Miró a su madre, buscando una respuesta en sus ojos. Rosa suspiró, sintiendo la lucha interna de su hijo. Finalmente, se volvió hacia Fernando. «Necesito pensarlo», dijo con firmeza. No quería tomar una decisión impulsiva que pudiera afectar a Elías. «Lo entiendo», respondió Fernando con respeto. «No tienen que decidir ahora. Les daré mi contacto y pueden llamarme cuando estén listos».
Le entregó otra tarjeta a Rosa y luego miró a Elías. Solo quiero que sepas que si decides aceptar, las puertas estarán abiertas para ti. Con esas palabras, le dio una palmada en el hombro y se despidió, dejando a madre e hijo con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Esa noche, la pequeña casa se llenó de un silencio reflexivo. Rosa lavaba los platos mientras Elías estaba sentado en la mesa, pasando los dedos sobre la tarjeta que le había dado Fernando. «Mamá, ¿y si esto es real? ¿Y si realmente puedo tener otra oportunidad?», preguntó en voz baja. Su madre dejó el plato que estaba lavando y se sentó frente a él. «Hijo, no quiero que te hagas ilusiones con algo que podría no ser lo que parece», dijo con tristeza. «Pero tampoco quiero que dejes pasar una oportunidad que podría cambiar tu vida». Ambos se quedaron en silencio, conscientes de que estaban frente a una decisión que podría marcar un antes y un después en sus vidas. Capítulo 4. Un salto de fe. Los días pasaron lentamente, y cada noche, Elías volvía a mirar la tarjeta de Fernando Santamaría, sintiendo que sostenía algo más que un simple pedazo de papel. Sostenía la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, el miedo lo atormentaba. ¿Y si no encajaba en ese mundo? ¿Y si, al final, no era más que una falsa esperanza? Su madre tampoco había mencionado nada más sobre el tema, aunque cada vez que veía la tarjeta en manos de su hijo, su rostro reflejaba la misma lucha interna. Pero un día, después de otra jornada agotadora en la lavandería, Rosa se sentó junto a él y suspiró profundamente. «Hijo, creo que deberíamos intentarlo», dijo con una voz suave, pero firme. «No sabemos si esto es una oportunidad real, pero si lo es, no quiero que vivas con el arrepentimiento de no haberlo intentado». Elías sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a soñar en grande. En su barrio, los sueños solían ser lujos que pocos podían permitirse. Pero su madre tenía razón. Si había una posibilidad, por pequeña que fuera, debía aprovecharla. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó la tarjeta y marcó el número de Fernando. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz cálida pero profesional respondiera. «Fernando Santamaría, ¿con quién hablo?». Elías tragó saliva. Soy Elías, el chico que le ayudó con su auto», dijo con timidez. Del otro lado de la línea, hubo una pausa y luego una risa genuina. «Elías, me alegra mucho escucharte. ¿Has tomado una decisión?». El niño miró a su madre, quien le dio un leve asentimiento. «Sí, quiero intentarlo», respondió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción en su interior. Fernando no tardó en organizar todo. 2 días después, envió un auto para recoger a Elías y a su madre y llevarlos a su oficina en la zona más exclusiva de la ciudad. El viaje fue surrealista para ambos. Pasaron de calles llenas de edificios deteriorados y grafitis a avenidas impecables, con rascacielos de cristal que reflejaban el sol como espejos gigantes. Al llegar al edificio donde los esperaba Fernando, Rosa y Elías intercambiaron miradas llenas de nerviosismo. Nunca habían estado en un lugar como ese. Entraron y fueron recibidos por una secretaria amable, que los condujo hasta una amplia oficina con enormes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Fernando los esperaba con una sonrisa, y al ver la expresión de asombro en los ojos de Elías, se acercó y puso una mano en su hombro. «Bienvenido a un nuevo comienzo», le dijo. La reunión fue larga, pero clara. Fernando les explicó con detalle en qué consistía su propuesta. Elías recibiría una beca completa para estudiar en una de las mejores escuelas del país, con todo pagado. Tendría acceso a mentores, oportunidades de aprendizaje y un camino completamente diferente al que el destino le había preparado. Sin embargo, no sería fácil. Tendría que esforzarse, adaptarse a un entorno completamente distinto y demostrar que merecía la oportunidad. Rosa escuchaba atentamente, con los ojos brillando de emoción y preocupación. «Señor Santamaría, le agradezco lo que está haciendo por mi hijo, pero, ¿por qué lo hace?», preguntó de nuevo, con su instinto de madre aún en alerta. Fernando sonrió y miró a Elías. «Porque alguien, hace muchos años, hizo lo mismo por mí. Y creo que es mi turno de hacer lo mismo por otros». Capítulo 5. Un mundo diferente. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Fernando se encargó de todos los trámites para la beca de Elías y, en menos de una semana, el niño se encontró de pie frente a la entrada de su nueva escuela. Era un imponente edificio de arquitectura moderna, rodeado de jardines perfectamente cuidados y con canchas deportivas más grandes que todo su barrio. Elías tragó saliva, sintiéndose más pequeño que nunca. Estaba acostumbrado a caminar entre calles polvorientas y edificios en ruinas,
no a un lugar donde todo brillaba con perfección. Sentía que todos lo miraban, aunque sabía que tal vez era solo su imaginación. Al entrar, fue recibido por un profesor que lo guió hasta su salón de clases. Al abrir la puerta, todos los ojos se posaron en él. Era el único niño de su color en aquel lugar, y eso lo hizo sentirse aún más fuera de lugar. Algunos estudiantes susurraron entre ellos, y aunque no pudo escuchar lo que decían, supo que lo estaban juzgando. Caminó lentamente hasta su asiento, tratando de ignorar la incomodidad. Sin embargo, no todos parecían hostiles. Una niña de cabello rizado y expresión amable le sonrió cuando se sentó a su lado. «Hola, soy Valeria», le dijo en voz baja. «Bienvenido». Esa simple palabra hizo que su ansiedad se aliviara un poco. Las clases fueron más difíciles de lo que imaginó. A pesar de que siempre había sido un niño inteligente, el nivel de la escuela era muy superior a lo que estaba acostumbrado. Los profesores hablaban rápido, los temas eran más avanzados y, para empeorar las cosas, algunos de sus compañeros parecían disfrutar viéndolo luchar por ponerse al día. Al final del día, mientras caminaba por los pasillos con su mochila cargada de libros, un grupo de niños se acercó a él. «Así que eres el chico de la beca, ¿eh?», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. «¿Cómo es que un niño de tu barrio consiguió entrar aquí?». Elías sintió un nudo en el estómago. Sabía que no sería fácil, pero no esperaba enfrentar prejuicios tan rápido. Fernando había sido claro, la oportunidad estaba allí, pero dependería de él aprovecharla. Y aunque en ese momento sintió el impulso de salir corriendo y regresar a su viejo barrio, algo dentro de él le dijo que no podía rendirse. No ahora. No después de todo lo que había pasado. Levantó la cabeza, miró al grupo de niños que intentaban menospreciarlo y, en lugar de responder con rabia o miedo, simplemente sonrió. «Lo conseguí porque lo merezco», dijo con confianza, sorprendiéndose incluso a sí mismo con sus palabras. El grupo pareció desconcertado por su respuesta y, tras unos segundos de silencio incómodo, se alejaron murmurando entre ellos. Era solo el primer día, pero Elías ya había decidido que no dejaría que nadie lo hiciera dudar de su lugar en ese nuevo mundo. Capítulo 6. Pruebas y aprendizaje. La primera semana en la escuela fue un desafío constante. No solo tenía que lidiar con el nivel académico más alto, sino también con la sensación de ser un extraño en un mundo que no parecía diseñado para alguien como él. Los profesores eran exigentes, las tareas se acumulaban y, aunque algunos compañeros como Valeria intentaban incluirlo, otros no perdían la oportunidad de hacerle sentir que no pertenecía allí. Pero Elías tenía algo que muchos de ellos no tenían: determinación. Se pasaba las tardes estudiando sin descanso, repasando cada lección hasta que entendía los conceptos. Su madre se preocupaba por verlo tan agotado, pero también estaba orgullosa de su esfuerzo. Fernando, por su parte, lo visitaba regularmente para asegurarse de que estuviera bien. «Es normal sentirse fuera de lugar al principio», le dijo un día. «Pero con el tiempo, te darás cuenta de que este es tu lugar tanto como el de cualquiera». Las palabras de Fernando le dieron fuerzas, y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Un día, en una prueba de matemáticas, sacó la mejor calificación de la clase. Los profesores empezaron a notar su esfuerzo, y aunque algunos de sus compañeros seguían mirándolo con recelo, otros comenzaron a verlo con respeto. Elías estaba demostrando que no era solo el niño de la beca, sino un estudiante tan capaz como cualquier otro. Pero justo cuando empezaba a sentirse más seguro, algo sucedió que lo puso a prueba de una manera completamente inesperada. Capítulo 7. Un desafío inesperado. Elías se sentía cada vez más cómodo en su nueva escuela. Aunque todavía había compañeros que lo miraban con desconfianza, su desempeño académico comenzaba a ganarse el respeto de algunos. Sin embargo, en el fondo, sabía que aún tenía que demostrar que merecía estar allí. La oportunidad que Fernando Santamaría le había dado no era solo un regalo, era una prueba constante de su determinación. Pero justo cuando empezaba a creer que podía encajar, llegó un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca repasando para un examen de ciencias, un grupo de estudiantes entró en la sala, murmurando con emoción. ¿Escuchaste sobre el concurso de oratoria?, preguntó uno de los chicos. Dicen que el ganador obtendrá una beca para un programa especial en el extranjero. Elías no pudo evitar escuchar. ¿Una beca para estudiar en otro país? Su corazón se aceleró. Nunca antes había considerado la posibilidad de viajar fuera de su ciudad, mucho menos de su país. Pero la idea de representar a su escuela y demostrar su valía en un escenario tan grande era tentadora.
Sin embargo, sabía que no sería fácil. Esa noche, cuando llegó a casa, le contó a su madre sobre el concurso. Rosa lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Hijo, sé que eres inteligente y capaz, pero, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó con cautela. Es un gran compromiso, y no quiero que te sientas presionado. Pero Elías ya había tomado una decisión. Mamá, quiero intentarlo, respondió con firmeza. Sabía que enfrentaría muchas dificultades, pero también entendía que no podía dejar pasar una oportunidad como esa. Al día siguiente, se inscribió en el concurso. No tenía experiencia en hablar en público, pero tenía algo más importante, una historia que contar. Su vida, su lucha, el hecho de que había llegado hasta allí contra todo pronóstico. Todo eso le daba una voz única. Fernando, al enterarse de su decisión, sonrió con satisfacción. Me alegra ver que estás dispuesto a salir de tu zona de confort, le dijo. Pero prepárate, porque no será fácil. Capítulo 8. La lucha contra el miedo. Elías pasó semanas preparándose para el concurso. Se quedaba después de clase practicando su discurso, aprendiendo a controlar su respiración y a proyectar su voz. Sin embargo, el miedo lo acechaba en cada ensayo. Hablar frente a una multitud no era lo mismo que responder en clase o presentar un examen. Había momentos en los que sentía que no podía hacerlo, que su voz se apagaba en su garganta y que el pánico lo paralizaba. Es normal sentir miedo, le dijo Valeria un día después de verlo frustrado en la sala de estudio. Pero el miedo no significa que no puedas hacerlo. Significa que es importante para ti. Sus palabras lo hicieron reflexionar. Tal vez el miedo no era un obstáculo, sino una señal de que estaba a punto de hacer algo que realmente valía la pena. El día del concurso llegó más rápido de lo que esperaba. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y jueces. Cuando llamaron su nombre, sintió que su corazón iba a salirse de su pecho. Caminó hasta el escenario, respiró profundamente y miró a la audiencia. Era el momento de demostrar que pertenecía allí. Tomó el micrófono y comenzó a hablar. Al principio, su voz tembló, pero luego, al ver la mirada de su madre en la primera fila, se llenó de confianza. Habló sobre su vida, sobre las oportunidades que se le habían negado y sobre la importancia de la educación para cambiar destinos. Su historia no solo era la suya, sino la de muchos niños que, como él, soñaban con una oportunidad. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Lo había logrado. Capítulo 9. El momento decisivo. Después del concurso, Elías esperaba los resultados con ansiedad. Aunque había dado lo mejor de sí, no estaba seguro de haber ganado. Había competidores con discursos impecables, hijos de familias ricas que habían entrenado desde pequeños en academias de oratoria. Pero Fernando lo miró con una sonrisa confiada. No importa el resultado, Elías. Lo importante es que diste un paso que pocos se atreven a dar. Cuando anunciaron a los ganadores, sintió que su corazón se detenía. Primero llamaron al tercer lugar, luego al segundo, y finalmente, cuando mencionaron su nombre como el ganador del primer lugar, no pudo creerlo. Se quedó congelado por un segundo antes de levantarse, mientras todo el auditorio lo aplaudía. Caminó hasta el escenario, con los ojos llenos de lágrimas. Había probado que merecía estar allí. Pero la mayor sorpresa llegó después de la premiación. Uno de los jueces, un empresario influyente, se acercó a él con una propuesta inesperada. Tienes un talento increíble, Elías, dijo con seriedad. Me gustaría ofrecerte una beca completa para estudiar en el extranjero. No solo para un programa corto, sino para toda tu educación secundaria. Elías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Era posible? Él, un niño de un barrio pobre, estudiando en otro país. Miró a su madre, quien tenía lágrimas en los ojos. Hijo, esto es más de lo que jamás imaginé para ti, susurró, temblando de emoción. El destino le estaba dando una oportunidad que nunca había soñado, pero también significaba dejar atrás todo lo que conocía. ¿Estaba realmente listo para dar ese salto? Capítulo 10. Decisiones que cambian la vida. Elías pasó días debatiéndose entre la emoción y el miedo. La beca significaba acceso a la mejor educación, pero también significaba dejar su hogar, a su madre, a sus amigos. ¿Podía hacerlo? ¿Podía irse y empezar una nueva vida en un país desconocido? Fernando lo visitó para ayudarlo a aclarar sus pensamientos. Elías, yo sé lo que es tener miedo de lo desconocido, le dijo. Pero también sé que las oportunidades como esta no se presentan dos veces. Luego sonrió con calidez. No estás solo en esto.
Te apoyaré en lo que necesites. Y tu madre siempre estará orgullosa de ti, sin importar la distancia. Finalmente, después de muchas noches de insomnio, Elías tomó su decisión. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre y le susurró: voy a hacerlo, mamá. Por mí, por ti, por todo lo que hemos luchado. Capítulo 11. El nuevo comienzo. El viaje al extranjero fue un torbellino de emociones. Nunca antes había subido a un avión, y mucho menos había imaginado estudiar en un colegio de élite en otro país. Al llegar, todo le resultó abrumador: las calles, la gente, el idioma. Pero recordó las palabras de Fernando y de su madre. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Los primeros días fueron difíciles, pero con esfuerzo y determinación, comenzó a destacar. Se convirtió en un ejemplo de perseverancia, demostrando que su talento no tenía límites. Poco a poco, el niño que una vez limpió parabrisas en las calles se transformó en un joven brillante, con un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 12. El regreso. Años después, convertido en un exitoso profesional, Elías regresó a su barrio. Pero esta vez, no como un niño que luchaba por sobrevivir, sino como alguien dispuesto a cambiar vidas. Con la ayuda de Fernando, creó una fundación para ayudar a jóvenes de barrios pobres, dándoles oportunidades como la que él recibió. Al ver a su madre sonriendo con orgullo, supo que todo había valido la pena. Había cambiado su destino. Y ahora, ayudaría a otros a cambiar el suyo.